Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto poder tener este tiempo, transmitir la palabra de Dios. Espero que Dios esté hablando a tu vida, te esté llevando a la madurez espiritual y que disfrutemos de nuestro Dios con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Iniciemos. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey.
ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Cero. Hola, ¿qué tal nuevamente? Qué gusto saludarte y quiero dar gracias a Dios por tu vida y animarte. Recuerda que estamos en tiempos difíciles, la situación en Ucrania es muy fuerte. Yo creo que Dios a través de la palabra, Jesús a través del libro de Mateo, pues nos hablaba de esto y nos animaba a estar firmes en la fe, a estar de verdad preparados para todas las situaciones, pero sobre todo pues entendidos en los tiempos, entendidos en las cosas que están pasando. Y yo quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Mateo. Vamos al capítulo 24 y mientras llegas ahí, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque este día tú estás con nosotros, este día tú nos has bendecido ya, pero Padre, queremos pedirte por aquellos que están en zona de guerra, en zona de conflicto. Dios, protege primero que nada a tu pueblo, aquellos que te han entregado su vida allá en Ucrania. Protege a aquellos que están pues aún en el proceso
de abrir sus corazones. Y Padre, te pedimos que tu bendición llegue en estos momentos, les guarde, les bendiga y que muchos sean salvos, aún a través de este conflicto. Bendecimos la vida de todo el pueblo de Ucrania y les ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, yo quiero leer para iniciar una parte del libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 dice, ahí vamos a iniciar a partir del versículo 3. Jesús estaba con sus discípulos, habían hablado sobre el templo, pero en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En aquel entonces, como ahora, hay mucho interés por saber cuándo Jesús vendrá, pero déjame decirte que no hay una fecha, al menos para nosotros los humanos como tal, no hay una fecha, Dios lo sabe. Únicamente el trabajo de nosotros es vivir en fe, vivir en santidad, predicar el evangelio. El trabajo de nosotros es prepararnos día a día en santidad para esa venida de Jesús. Pero sin embargo Jesús, aunque no les da una fecha, sí les da unas claves, ¿verdad?, de aquello que estaría pasando y que hoy lo podemos ver en nuestros días. Dice en el versículo 3, ¿verdad?, que ellos le preguntaron cuándo será la segunda venida de Cristo y el fin del siglo. Verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto lo estamos viendo ya aquí en la tierra, ¿verdad? Dice verso 8, y todo esto será principio de dolores. Mi amado, yo quiero hablarte precisamente de esto, lo que Jesús estaba hablando a sus discípulos y les estaba explicando, les estaba indicando que tenían que hacer 4 cosas o 5. Lo primero era que les decía, mirad que nadie os engañe. Mi amado, no podemos apartarnos de Jesús, no podemos buscar la salvación en otro lado o en otra cosa. La salvación única y exclusivamente está en Jesucristo. Y muchos vendrán y aún dirán que vienen de parte de Dios, y algunos se presentarán como si fuera el mismo Cristo. Pero Jesucristo está alertando a la iglesia, viendo las situaciones que han avanzado, los problemas, las angustias, y dice Jesucristo, y te lo dice a ti y me lo dice a mí, mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que son el Cristo. Mi amado, hoy más que nunca tenemos que conocerle en intimidad, tenemos que conocerle en el Espíritu para no ser engañados. Yo estoy seguro que muchos serán engañados porque nunca tuvieron comunión con Cristo. Y cualquier persona que llegue con un disfraz, ¿verdad?, por así decirlo, una vestimenta que como uno se imagina a los judíos de hace 2000 años, seguramente caerá en la mentira. Pero Jesús nos dice, miren ustedes mis discípulos, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, ¿verdad?, y aún dirán que son el Cristo, ¿sí? Y qué tremendo, tenemos que estar nosotros firmes en Jesús, no importa lo que diga la gente, conocemos a Cristo aquí en nuestro corazón, aquí en nuestro espíritu, ¿sí? Dice aquí, y a muchos engañarán. Esto lo tenemos que tener ya por asentado y sabido. Gran multitud de gente se irán tras falsos cristos, pero tú y yo tenemos que permanecer firmes y que nadie nos engañe, ¿verdad? Verso 6 leímos hace un rato, dice
que oiremos de guerras y rumores de guerra. Pero también dice Jesús, aunque oigamos, y lo estamos oyendo, y es lamentable lo que está pasando, es doloroso. Y yo creo que lo que estamos escuchando es precisamente para orar por la nación de Ucrania, orar por sus habitantes, orar que Dios les guarde, y también que Dios abra corazones para el evangelio, ¿verdad? Hay gente cristiana en Ucrania, que esa gente cristiana Dios les dé el valor, el denuedo, y que la gente pueda estar recibiendo la salvación que es a través de Cristo. Por eso dice el Señor, no se turben, todo esto lo van a escuchar, no se turben. Yo quiero animarte, que no te turbes, pero sí que nos estemos preocupando, no preocupando, sino ocupando en orar por aquellas personas que lo necesitan, como dice la palabra, ¿verdad? Porque todo esto tiene que pasar. Es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Oramos por la vida de las personas, oramos que Dios sane a los heridos, que Dios anule las armas de las personas que están dañando a las gentes, ¿verdad? Pero dice claramente aquí que pues es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Oramos por la paz de Ucrania, ¿sí? Dice también, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy hablamos de nación contra nación, se levantará Rusia contra Ucrania, y pues hay aliados tanto de parte de los rusos como de parte de las personas de Ucrania, ¿verdad? Está la OTAN, está otros países que definitivamente pienso que van a apoyar a Ucrania, pero también de parte de lo que es Rusia, pues hay países muy poderosos y muy bélicos, muy agresivos, ¿verdad? Entre ellos Corea del Norte, entre ellos también está China. Entonces son países muy poderosos en armamento, pero creemos que en todo la oración será definitiva, creemos que en todo el Señor intervendrá y que Dios hará cosas maravillosas, mostrará su gloria una vez más, pero tenemos que estar orando, intercediendo por ellos. Entonces yo quiero animarte de verdad a que hagamos esto que dice el Señor, que pues que nadie nos engañe. Nosotros tenemos que seguir clamando, haya o no haya guerra, tenemos que seguir en oración, tenemos que seguir en esa búsqueda de Dios, ¿verdad? Porque muchos vendrán y engañarán a muchos. Mi amado, no nos dejemos engañar, ¿sí? Sabremos, hemos leído que habrá guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Pero no tenemos que turbarnos, tenemos que estar en oración, en intercesión por esas personas y por esos países. Hoy más que nunca es necesario que seamos esa iglesia que está madurando y que está creciendo cada día, porque son tiempos muy difíciles, y yo creo que la intención de Dios siempre ha sido esta, una iglesia que no se estanca, una iglesia que sigue día a día en un crecimiento espiritual que da el Señor, ¿verdad? Quiero que vayas a 1 Corintios, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, precisamente en el verso 12. 1 Corintios 12. Ya, dice así la palabra de Dios. Fíjate, es un tiempo de unirnos en oración, en un sentir, ¿verdad? De orar por la gente que está en Ucrania. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que somos la iglesia, y Cristo nos anima a interceder, a orar, a ponernos en la brecha por las personas que están sufriendo en estos momentos, y yo puedo ver de verdad cómo Dios nos está haciendo recordar en este tiempo que somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, y como tal tenemos que orar, tenemos que unirnos, tenemos que pedir a Dios por la vida de las personas. Ahí mismo en el verso 26 dice así, dice, de manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En Ucrania hay gente cristiana, en Ucrania hay misioneros, en Ucrania hay gente que está conociendo el evangelio, y hoy más que nunca tenemos que estar pidiéndole a Dios por todas esas personas y aquellos que serán salvos en estos tiempos. Por eso dice el Señor que si un miembro padece, si un miembro sufre, o si un miembro enferma, es lastimado, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, porque somos una iglesia, porque somos un cuerpo. Por eso dice verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros de esta gran familia, de una familia que va al cielo, de una familia que ha conocido a su Señor y a su Salvador, de una familia que ama a Jesucristo. Somos una familia y tenemos que dolernos por las necesidades, por los problemas de otras personas. No es hacer lo que queremos, sino el hacer lo que conviene a la familia. Así como una familia en cada hogar, el papá y la mamá siempre velan, o casi siempre, ¿verdad?, velan por el bienestar de los hijos. Todo lo que hacen, todo lo que trabajan, todo lo que logran, lo logran para bendición de todos. Asimismo, como familia, nosotros tenemos que estar orando por aquellos que hoy están padeciendo. Yo siento que es un llamado de Dios, es un reto de Dios a que nos unamos, cada uno en su lugar, cada uno en su casa, en su iglesia, orando por Ucrania, ¿verdad?, en estos momentos. Y yo de verdad puedo ver cómo aquí nos habla de que si un miembro tiene dolor, todo nos duele. Mi amado, si somos una familia nos va a doler. Si no somos una familia, no nos va a importar, la vida va a seguir como si nada. Pero yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que crezcamos, que seamos ese cuerpo que honra a Dios, ese cuerpo que representa a Dios dignamente, ¿verdad? En Corintios dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y que somos embajadores en su nombre. Entonces, pues tenemos que representar a nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Y yo te animo a que pues sea un tiempo para nosotros, aún estando tan lejos, pero que aún nos puede afectar esta guerra. Entonces, para nosotros aún el llamado es a la madurez, el llamado es a crecer en el Espíritu. Y yo recuerdo lo que dice en 1 Corintios, ahí en el capítulo 13, por favor, 1 Corintios capítulo 13, lo que Pablo decía, ¿verdad? En el verso 11. Fíjate lo que Pablo decía, y yo creo que la madurez simplemente es dejar las cosas infantiles, las cosas egoístas. Pablo decía, cuando yo era niño, a lo mejor como niño jugábamos a la guerra, pero no nos importaba los destrozos, los muertos, el dolor de una guerra, ¿verdad? Y dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo dice, antes pensaba diferentes, antes actuaba diferente, antes juzgaba las cosas diferentes. Pero dice Pablo aquí que aunque él al inicio quizás aún de su conversión en Cristo, él hablaba, pensaba y juzgaba todo diferente, ¿verdad? Porque uno era un niño en la fe. Mi amado, muchos de nosotros ya tenemos años en el Evangelio y aún seguimos pensando, seguimos hablando y seguimos juzgando como niños. Mi amado, esta es una situación, un tiempo, un momento, así como lo ha sido toda la pandemia en el mundo, un tiempo de dejar atrás las cosas de niños y empezar a hablar como Dios quiere que hablemos, empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, empezar a dejar de juzgar como juzgábamos y que juzguemos como Dios quiere que juzguemos, ¿sí? Dejando las cosas de niño y y yendo hacia la madurez, ¿sí?
cuando nosotros éramos niños eran otras cosas, eran otros tiempos, era otro tipo de vida, ¿verdad? No nos tocaron situaciones como hoy lo vimos de hace 2 años para acá. Ciertamente veníamos de crisis y de situaciones difíciles, pero nunca como del 2020 para acá. Entonces, este es el tiempo, mi amado, de que como iglesia crezcamos, como iglesia nos fortalezcamos, como hijos de Dios maduremos. Mi amado, y yo quiero decirte que una de las características de la madurez simple y sencillamente es que deja uno de ser egoísta, de pensar solamente en uno mismo. Cuando es uno niño, quiere uno el dulce, quiere la pelota, quiere el juguete y si no, hace su berrinche. Pero mi amado, hoy ya no se trata de juguetes. Ya la mayoría, yo sé que tú me estás viendo, la mayoría somos adultos, gente que ya tiene responsabilidades, gente que ha pasado situaciones muy, muy difíciles. Por eso, pues, es tiempo de ir hacia la madurez, ¿sí? Entonces yo te decía, la madurez es amar a Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios con todo. La falta de madurez es simplemente pensar en uno mismo. Yo quiero animarte, de verdad, que pues que avancemos en esta madurez con respecto a lo que el Señor está hablando. Y mira, quiero que vayamos, por favor, vamos a Hebreos. Yo sé que la gente que no es madura, pues simple y sencillamente, pues no le va a importar. No, va a ser, bueno, pues aquí no nos va a pasar nada, estamos muy lejos, pero mi amado, tenemos que ser adultos. Muchas veces la gente va a las iglesias y solamente quiere seguir oyendo el evangelio, pero no escucha responsabilidades, no escucha necesidades de transformación que tienen que venir. Y aun cuando se predica del juicio de Dios, se enojan, o cuando se habla del infierno se espantan y ya no quieren asistir a la iglesia, pero tampoco quieren cambiar y no quieren dejarle el pecado y la maldad. Pero yo puedo ver cómo el libro de Hebreos, por favor ve a tu Biblia, Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos habla de algo muy, muy claro. Dice así claramente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dios quiere que podamos alimentarnos de la palabra, no solamente de lo fundamental, que es muy importante, porque es a través de lo cual nosotros llegamos a conocer a Dios y a través de lo cual empezamos en el evangelio. Pero Dios quiere que avancemos, Dios quiere que tomemos responsabilidades, cargas, que nos volvamos intercesores, que nos paremos en la brecha. Por eso dice aquí: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que han permanecido en medio de los problemas, en medio de las estaciones. Es como se obtiene la madurez. Aquel que cualquier cosita se enoja y se va de la iglesia, mi amado, nunca será maduro, nunca echará raíces, nunca dará fruto, nunca impactará en su entorno. Andará quizás de iglesia en iglesia, porque no hay iglesia perfecta, como nos han dicho, y si encuentras una perfecta, seguramente le vas a echar a perder tú. La iglesia es imperfecta, pero tiene la gracia de la presencia de Dios, ¿sí? Y tenemos que trabajar en la iglesia donde Dios nos llevó, donde Dios nos puso, no andar de chapulines, ¿verdad? Dice aquí: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Han pasado situaciones, han tenido problemas, han sufrido angustias o enfermedades o cualquier cosa, sin embargo ellos han permanecido. Mi amado, alguien que no permanece no madura, sigue sin compromiso, sin fruto, sin ser lo que Dios quiere que sea. Mi amado, es tiempo de madurar. Por eso dice que la madurez o el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya no se dejan engañar. La persona madura ya identifica inmediatamente lo que es correcto y lo que es incorrecto.
Aquel que está con el Señor madurará, dará fruto, se levantará y podrá ser una persona que realmente representa a Dios con todo su ser. Entonces yo quiero animarte, mi amado, de verdad, si no has alcanzado madurez, pues congrégate, ora, lee, no te apartes, pide consejo. Pide consejo. Mucha gente no madura porque no pide consejo y anda buscando que alguien le diga lo que le agrada y no puede ver los problemas ni siquiera de su casa, solamente egoístamente y maduramente ve sus problemas. Pero aquel que ha madurado empieza a ver que no nada más él tiene problemas, sino que hay mucha gente con necesidades, con angustias, con enfermedades, pero sobre todo con necesidad de Dios. Y a veces es la misma casa, la misma familia. Y después de eso empiezas a ver a tus vecinos y empiezas a ver a la gente de tu trabajo, a la gente de amigos, y empiezas a ver qué grande es su necesidad. Aquel que ha alcanzado madurez, aún podemos ver las necesidades de las naciones, el sufrimiento de las naciones, y nos ponemos en la brecha por ello. Yo quiero animarte, de verdad, que si tú no tienes madurez, pídele a Dios, ora que el Espíritu Santo venga y ayude a que tú seas maduro. Ve a tu iglesia, no te apartes, invita a otros que no conozcan de Cristo, no invites gente cristiana, ¿verdad? Porque entonces te vas a volver igual sacando gente de las iglesias. Mi amado, no se trata de eso, se trata de que el evangelio llegue a aquellos que no conocen de Cristo. Predica de Cristo, aguanta los sufrimientos, como Pablo decía, sé buen soldado de Cristo, ¿verdad? Y no te enredes en otras cosas, simplemente sirve a Jesús, ama a Jesús, ponte en la brecha con Jesús. Aquel que ha alcanzado madurez, como te digo, es alguien que busca día a día a su Dios. Mi amado, si tú quieres ser maduro, tienes que buscar de Dios. ¿Quieres permanecer en la madurez? Sigue día a día buscando a Dios. Aquel que realmente está en la madurez, predica de Cristo, no se avergüenza del evangelio, predica de Cristo. Quizás muchos lo van a rechazar, pero también verá a muchos que le reciben con gozo, que le reciben agradecidos, porque es lo que necesitaban, es lo que estaban esperando y que en ningún otro lado pueden encontrar, sino a través de la palabra limpia de nuestro Dios. Aquel que está en camino de la madurez se prepara a sí mismo día a día. No dice, ya sé todo, ya leí la Biblia una vez, ya no necesito más. No dice, ¿de qué va a predicar? Ya sé lo que va a predicar. Mi amado, es alguien que está expectante, porque Dios siempre está hablando. Cada día está trayendo ese alimento espiritual a las personas. Aquel que ama a Cristo, aquel que está en camino de madurez, ¿verdad? Está preparándose, leyendo, orando, congregándose, estando en un ministerio, predicando el evangelio. Se está preparando, está llenando su vasija de aceite, como dice el libro de Mateo, ¿verdad? Sobre las 10 vírgenes. Unas llevaban aceite para su lámpara y otras llevaban la lámpara sin combustible, y una lámpara sin combustible no sirve de nada. Así mismo son las vidas de las personas. Entonces, si tú estás o quieres ser maduro, tienes que estar buscando estas cosas, ¿verdad? Y estoy seguro que si alguien realmente está en camino de madurez, quiere madurar, tratará día y noche de agradar a su Dios. Yo quiero animarte que maduremos, que veamos no solamente nuestras propias necesidades o la familia o los vecinos, sino que nuestra visión vaya a las naciones, que te enteres qué está pasando, que oremos por esas personas. Vamos a terminar ya, y yo quiero animarte a diciéndote lo que hemos leído: somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, y Jesús pues nos advirtió que no nos dejemos engañar, que vendrá mucha gente, aún dirán que vienen en el nombre de Cristo, pero no será Cristo. Recuerda que Cristo no va
no va a venir a hacerse visible a nosotros. La palabra de Dios nos dice que el Señor mandará a sus ángeles por su iglesia. El Señor está más cerca de venir que cuando empezamos a creer. Como dice la Escritura, hoy está más cerca mi salvación que cuando creí. Así es que vamos a orar. Pues Dios, en esta hora yo te doy gracias por la vida de todos mis hermanos en la fe. Oro, Señor, que lleguemos a la madurez, que crezcamos, Señor, espiritualmente, y que podamos tener la visión de Cristo, que no fue hacia Él mismo, sino hacia las necesidades de toda la gente, como dice también la palabra en Mateo, ¿verdad? Que Él veía las multitudes dispersas como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Oro, Señor, que nos hagas una iglesia con la visión de Cristo y con la compasión de Cristo. Levantamos y bendecimos la nación de Ucrania y todo lugar donde ahorita hay conflicto. Señor, toma tú el control y la autoridad. Hoy ponemos todo en tus manos, Señor. Te bendecimos y oraremos, Señor, por las necesidades de todas las naciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado. Nos vemos, primero Dios, próxima semana.